Saludos. Hoy vamos a estar trabajando una muestra para una cartera que vamos a hacer en medio punto alto. Para esta muestra vamos a utilizar ganchillo de 5 milímetros, estambre número 4, grosor mediano, y vamos a montar aproximadamente, según la muestra que habíamos tomado anteriormente, unas 39 cadenas para tener aproximadamente 30 centímetros de ancho. Vamos a montar 39 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vamos a tomar la medida de esas 39 cadenas. Nosotros dijimos que nuestro tejido tiende a estirar. Yo voy a estirar más o menos hasta aquí, aproximadamente 30 centímetros. Vamos a trabajar sobre esas 39 cadenas. Yo voy a llevarlas a 40. Vamos a trabajar con números pares. La voy a llevar a 40. Y voy a utilizar 2 para subir. 1 y 2. Enlazo. Voy a la 1, 2, 3, a la cuarta desde la aguja. Y en este caso voy a estar trabajando en la lazada posterior de la cadena. En la lazada posterior, que es como una montañita, 1, 2, 3, en la cuarta desde la aguja, 1, 2, 3, 4, en la lazada posterior. Enlazo, paso de regreso y voy a estirar del alto de esas 2 cadenas. Y ahí tengo ya mi segundo punto. Yo voy a ir tejiendo un medio punto alto en cada una de las cadenas por la parte posterior de esa cadeneta hasta llegar al final. Voy a repetir aquí. Voy a tomar la lazada posterior de la cadena. Siempre esta primera vuelta, esta primera fila nos da un poquito de trabajo, pero con mucha calma. Vaya con mucha calma montando esa lazada posterior de la cadeneta sobre la aguja, y las 2 lazadas del punto van a quedar hacia abajo, de la cadena, perdón, hacia abajo de la aguja. Esas 2 cadenas, 2 lazadas del punto van a quedar hacia abajo de la cadena, y la lazada posterior de la cadena va a quedar sobre la aguja. Las 2 lazadas de la parte del frente de la cadena van a quedar abajo de la aguja. Enlazamos, pasamos de regreso esa lazada, vamos a estirar del alto de las 2 cadenas, enlazamos y pasamos por las 3 que están sobre la aguja. Así vamos a repetir: enlazo, paso por la cadena posterior, usamos el mismo gancho para ayudarnos, enlazo, paso de regreso, estiro,
enlazo, paso por 2, por 3, perdón, enlazo y paso por las 3 que están sobre la aguja. 1, 2, 3, 4. Así vamos a ir trabajando una a una. Enlazo, paso por la lazada posterior de la cadena, enlazo, paso de regreso, estiro del alto de las 2 cadenas, enlazo y paso por las 3 lazadas que están sobre la aguja. Así vamos a seguir repitiendo hasta llegar al final. Yo voy a llegar hasta el final y luego nos vemos aquí. Aquí ya tengo 40 puntos, lo llevé a 40 para entonces ir subiendo y verificando si me llega exactamente a los 30 centímetros. Así que aquí voy a subir con 2 cadenas. Vamos a subir con 2 cadenas y giramos. 1, 2 cadenas y giramos como las hojitas del libro. Entonces, la diferencia de este patrón al patrón anterior es que el patrón regular, este primer punto no lo tejemos porque tejemos las 2 cadenas que simbolizan el primer punto, pero en este caso, para evitar tener este espacio que les dije, que el espacio que queda, se forma un espacio, yo quiero que ese espacio no se vea, que quede todo junto. Como yo quiero que ese espacio quede todo junto, para evitar que se vea un hueco, pues nosotros vamos a, en vez de tejer en la segunda, en ese mismo punto, aquí en este primer punto que tenemos, en este primer punto vamos a trabajar el medio punto alto. Usamos las 2 cadenas para subir y girar, que me va a contar como un punto, pero adicional en ese primer punto voy a trabajar un medio punto alto. Sobre cada punto voy a trabajar un medio punto alto menos en el tope de las 2 cadenas al final del punto que usé para subir y girar. Esas no las voy a tejer. Se supone que yo tengan 40 puntos, así que ya tengo 2, enlazo, paso por el punto, enlazo, paso de regreso, estiro, enlazo, paso por las 3 que tengo sobre la aguja, tengo 3 medios puntos, enlazo, paso de regreso, estiro, enlazo, paso por 3, tengo 4, enlazo, paso de regreso, estiro, enlazo, paso por 3, tengo 5, enlazo, paso, estiro, enlazo, paso por 3, tengo 6, enlazo, paso por el punto, enlazo, paso de regreso, estiro, enlazo, paso por 3, tengo 7, y así vamos a seguir hasta el final. 8, 9, 10, 11 y seguimos hasta el final. Aquí ya llegué a la número 39, enlazo, y este que está aquí es mi último medio punto alto antes de las 2 cadenas que tengo ahí. ¿Ves? Antes de esas 2 cadenas. Yo vengo aquí al principio, voy a buscar el marcador, y usted va a marcar aquí donde tiene las 2 cadenas. Estas 2 cadenas, en esta vuelta te va a contar como un punto, pero cuando vengas de regreso no la vas a tejer sobre ella, no vas a tejer sobre ella, porque ahora cuando subamos vamos a subir con 1 y 2 y yo voy a girar. Sobre estas 2 yo voy a poner otro marcador. Vamos a poner otro marcador sobre esas 2 cadenas. Busco aquí 1 y 2 y aquí en la segunda cadena pongo mi marcador. ¿Por qué los estoy marcando? Para no confundirnos cuando estemos tejiendo los puntos, porque casi siempre el número 40 se nos esconde, queda bien pegadito a la cadeneta y se nos esconde.
Así que enlazo y ahora voy otra vez al primer punto. No importa que esa cadena esté ahí, este primer punto lo voy a tejer y vuelvo otra vez. Enlazo, paso por las 3. Este me va a contar ahora como un punto, aunque no lo teja al final, pero ya yo tengo 2 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acuérdense de estirar ese punto. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y nos vemos ahorita. Aquí llevo 38. Esta es la 39 y miren, este es el alto de las 2 cadenas, pero antes del tope de las 2 cadenas yo tengo otro punto. Este que está aquí, en el tope de ese punto yo tengo el número 40, así que enlazo, paso por el número 40, enlazo, paso de regreso, estiro, enlazo por las 3. Ahí yo tengo mis 40 medios puntos altos. No se preocupe si esto se gira un poquito, eso poquito a poco se va enderezando y después cuando lo planchemos, ¿verdad? Que le demos ella se va a enderezar otra vez, se va a poner fijo. Vamos a medir de aquí a aquí. Yo siempre dije que eso siempre iba a estirar un poquito. De aquí a aquí tengo mis 30 centímetros. 30 centímetros. Ella puede ser que estire un poquito más. Aquí me llegó a 32. Le puedo quitar ese número 40 y quedarme con 39. Si quiero. ¿Ok? Lo importante es que el ancho que yo tenga aquí, este ancho que yo tenga de aquí a aquí, es el mismo ancho que yo le voy a dar hacia arriba. Me queda como 30 y medio. 30 y medio. Quiere decir que ese punto adicional que yo le puse, esa 40 puntos, yo le voy a eliminar uno. Voy a tener 39. Déjeme marcar bien. Para tener las 30. ¿Ok? Si le elimino ese punto, tengo las 30. Así que le voy a eliminar ese punto y vamos a estar tejiendo 39 puntos en vez de 40. ¿Ok? Es bien importante. Yo había sacado un estimado aquí de 30 centímetros por 30 centímetros. Dijimos que 30 centímetros eran 39 puntos por 30 filas. Más o menos, ¿verdad? Como yo saqué esto, pues nosotros hicimos una muestra y en esa muestra sacamos que 5 centímetros era igual que 6.5 puntos y 5 centímetros era igual que 5 filas. Esos 5 centímetros yo necesito conseguir 30 centímetros de ancho. Pues esos 5 centímetros, pues si yo lo multiplico por 6, esos 30 centímetros, yo lo voy a dividir entre 5 centímetros. Y me va a decir que son 6 repeticiones de 5 centímetros para llegar a los 30 centímetros.
Quiere decir que son 6 repeticiones de 5 centímetros para llegar a los 30 centímetros. Pues en 5 centímetros yo tengo 6.5 puntos. Eso lo voy a multiplicar por las repeticiones que necesito para llegar a los 30 centímetros. Necesito repetir esos 5 centímetros 6 veces para llegar a los 30 puntos. Y lo voy a multiplicar por 6.5, me va a dar 39.0. Tenemos un decimal, tenemos que bajar el decimal. 39.0, que quiere decir que son 39 puntos. 39 puntos porque estamos hablando de 6.5 puntos que me caben en 5 centímetros. Y esos 5 centímetros para llegar a 30 yo tengo que repetirlo 6 veces. Por lo tanto, 6.5 puntos por 6 veces me da 39 puntos que tengo que tener en 30 centímetros. Así que no voy a poner 40, sino que voy a poner 39. Ya hice el cálculo aquí con 40 y me sale un poquito más. Me sale 30, un punto menos. Así que tengo que tejerlo a 39 para que me den los 30 centímetros. Luego dijimos que 5 filas era igual a 5 centímetros. Pues yo multipliqué para llegar a los 30 centímetros de alto. Hicimos lo mismo. Yo necesito 30 centímetros de alto y cada 5 centímetros yo voy a dividir 30 entre 5, me da 6. Son 6 repeticiones que tengo que hacer de 5 centímetros para llegar a los 30 centímetros de alto. Quiere decir que esas 5 filas yo las voy a repetir 6 veces. 5 por 6 me da 30. Tengo que hacer 30 filas, más o menos. Esto es un estimado, porque como quiera tenemos que medir cuando lleguemos a las filas. 30 filas para tener una altura aproximadamente de 30 centímetros. Pues yo saqué 30 centímetros por 30 centímetros, que me va a medir cada cuadrado. Son 39 puntos que tengo que montar y tejer hacia arriba por la repetición de 30 filas. Así que le voy a quitar ese número 40 y me voy a quedar con 39 y voy a seguir tejiendo 39 hasta llegar aproximadamente a 30 filas. Y vamos nuevamente a tomar las medidas cuando lleguemos a las 30 filas de altura. Aquí eliminé el número 40, me quedé con 39. Voy a subir una cadena. Aquí pongo el marcador alrededor de esa lazada, de esa primera. Hago mi segunda cadena y el marcador me quedó dentro de esa cadena. ¿Ok? Voy otra vez para que lo vean. El marcador me tiene que quedar en el tope de las 2 cadenas. Para que me quede en el tope de las 2 cadenas, yo voy a hacer una cadena. Tengo una lazada sobre la aguja. Alrededor de esa lazada que tengo sobre la aguja, después de haber hecho una sola cadena para subir, voy a poner el marcador alrededor. Ahora yo voy a hacer mi segunda cadena. Y ese marcador me quedó dentro de la segunda cadena. Giro. Y ahora voy a tejer en el primer punto. En este primer punto voy a tejer mi medio punto alto. Y en cada punto hasta llegar al final. Verifiquen que no se les quede ninguna hebra, ninguna lazada fuera de lugar. Toda lazada y toda hebra que quede fuera de lugar, eso se ve bastante feo en el tejido y deprecia la pieza. Así que es bien importante que todo le quede parejo, ¿verdad? Así que voy a seguir tejiendo un medio punto alto sobre cada punto hasta llegar al final. Y tengo que tener ahora 39 medios puntos altos sobre cada fila. 39 puntos medio
alto, ¿verdad? Medio punto alto sobre cada fila. De principio a fin, 39. Nos vemos ya mismito. Ok, aquí tengo los 38 y se acuerdan que le había mencionado que el último punto, si no marcamos la cadeneta, lo podemos confundir. Por eso es bien importante marcar la cadeneta y así sabemos hasta dónde vamos a tejer. Y este es el número 39. Sobre la cadeneta no vamos a tejer, solamente la vamos a utilizar para subir y girar, aunque la vamos a contar. 1, 2. Pero al girar este punto que está aquí, que es donde tengo la cadeneta, donde puse mi marcador, no voy a tejer sobre él. Voy a tejer en el punto que está antes del marcador, que sería sobre este medio punto alto que es aquí. Okay. Sobre este medio punto alto es el último punto que voy a tejer. Así que ya aquí tengo 2 filas. Yo voy a tomar la medida otra vez para que usted vea que mide los 30 centímetros de aquí aquí. Ya tengo los 30 centímetros. Y no se preocupe que esto sigue, ¿ves? Esto usted lo va a seguir tejiendo hacia arriba y mientras él vaya tejiendo le va a ir quedando derechito. Así que no se preocupe que luego cuando lo planchemos él va a quedar totalmente plano y derecho. Es importante tejer siempre la misma cantidad de puntos, 39. Cuando subimos con las 2 cadenas las vamos a contar como un punto. Y vamos a ir contando cada medio punto alto hasta llegar al final. El último punto que vamos a tejer es el que está antes del marcador. Este va a ser el número 39, que es el último que vamos a hacer. Cada fila tiene que tener 39 medios puntos altos. Esto es sacándolo según mi muestra de mi tejido, de la muestra que yo hice con esta aguja de 5 milímetros y con el grosor de este hilo que yo tengo. Como les dije en videos anteriores, cada cual teje dependiendo de la tensión que le dé, es el grosor del punto, dependiendo del gancho que use y dependiendo del grosor de la lana, del estambre, perdón. Este estambre yo le dije que es número 4, pero el estambre de matizado tiende a ser un poquito más finito. Aunque te diga número 4, él tiende a ser más finito. Así que lo que importa es que cuando usted vaya tejiendo, vaya tomando la medida y le dé exactamente 30 centímetros de ancho. Y luego va a seguir tejiendo en medio punto alto. A mí me dieron 39 puntos. A usted le puede dar más o le puede dar menos, dependiendo de su medida, de la muestra que usted tejió. Por eso es bien importante las muestras. Y seguimos tejiendo hasta que alcancemos una altura de 30 centímetros para hacer el cambio de color. Así que cuando llegue ahora a los 30 centímetros, nos volvemos a ver. Bueno, para ir recapitulando, todavía no he llegado a las 30 filas. Por aquí voy por la número 10. Y vamos a tomar la medida. Y me dice que son 10 centímetros de alto. Quiere decir que cada fila que yo estoy tejiendo con esta aguja de 5 milímetros, ¿verdad? Con este tipo de hilo que es de 4, y según las medidas que yo saqué, de 30 centímetros es igual a 30 filas. Quiere decir que cada 10 filas son 10 centímetros. Quiere decir que la muestra que yo hice y las medidas que saqué me dieron exactamente la medida que necesitaba tejer. Quiere decir que yo voy a ir tejiendo 30 centímetros de altura, son 30 filas según como voy aquí. Cuando yo complete esas 30 filas, yo me detengo y voy entonces a cambiar
de color. En este caso yo estoy utilizando un color violetita, pero más adelante en el cambio de color voy a estar utilizando un color matizado que le combina a ese violeta. Este es el color matizado que yo voy a estar utilizando, que combina con ese violeta. Así que yo voy a seguir tejiendo hasta alcanzar los 30 centímetros de altura, que en mi caso, según la medida, ¿verdad? Que saqué, me da 30 centímetros igual a 30 filas. Cuando yo llegue a esas 30 filas me detengo y voy a hacer lo que es el cambio de color. Dependiendo de la cantidad de filas que yo tengo aquí, es que yo decido cuántas filas voy a tejer de un color y cuántas filas voy a tejer del otro color cuando yo vaya haciendo el cambio de color. Si sacamos un más o menos, son 30 filas dividido entre 2 es igual a 15. Quiere decir que yo puedo tener 15 franjas de 2 vueltas cada color. O puedo tener, son 30 dividido entre 3, puedo tener 10 franjas de cambio de color de cada 3 filas. Cambio de color puede tener 10 franjas. Usted decide si va a cambiar de color cada 2 franjas o va a cambiar de color cada 3 franjas. Quiere decir cada 3 filas. Cada 3 filas se forma una franja o cada 2 filas se forma una franja. Si es así, usted, dependiendo de la medida que usted le salió, en mi caso, como son 30 centímetros igual a 30 filas, yo puedo ir haciendo el cambio cada 3 filas, hago el cambio de color y me salen 10 franjas. O puedo hacerlo cada 2 filas, cambio de color y me saldrían 15 franjas de diferente color. Eso está a su discreción. En mi caso, pues como me salieron 30, vamos a ver más adelante cuando yo complete las 30 a cuánto me decido. Si me decido cada 2, si la veo muy finita, pues entonces la haré cada 3. Así que yo voy a terminar este video hasta aquí. Cuando yo llegue a las 30, vuelvo y reanudo el video. Hacemos el cambio de color, le enseño el cambio de color, le enseño cómo tejer esas filas y entonces más adelante continuamos con las instrucciones. Por lo menos vayan tejiendo lo que es la muestra, el primer cuadrado, que sería de 30 por 30. Termino a las 30 filas, me detengo para hacer el cambio de color. Acuérdense que no estamos tejiendo el segundo punto en medio punto, sino que estamos tejiendo medio punto alto, sino que estamos tejiendo el primer punto que está después de las 2 cadenas. Lo tejemos el primer medio punto alto junto en ese primer punto. Y eso lo que hace es que miren, esas filas no me queda con el hueco, me queda todo corridito, pegadito. Miren la diferencia de aquí. Aquí me quedaba el hueco, aquí no queda hueco. Aquí queda todo corridito y pegadito, igual que al final, corridito y pegadito. Y esto es lo que queremos, que no quede ese hueco grande ahí entre medio. Así que hasta aquí yo voy a cortar este video y luego más adelante, cuando llegue a las 30 filas, estaré subiendo el nuevo video junto con lo que es el cambio de color. Que disfruten su tejido. Bye.